Yo quiero pedir una moción de privilegio para recordar hoy 67 años de los bombardeos en la Plaza de Mayo, el 16 de junio, un día como hoy de 1955, que me parece importante recordarlo y que un cuerpo como este lo recuerde, porque se trató de un hecho muy grave y yo creo que inédito en el mundo, que la propia aviación de un país decida bombardear a su propia población civil, ¿no? Y eso sucedió a la 1:20 del mediodía, cuando aviones de Marina de Guerra y de la Aeronáutica sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires. El objetivo era bombardear la casa de gobierno en la que se encontraba el presidente de la República, Juan Domingo Perón, que ejercía entonces su segundo mandato desde el 4 de junio del 52, después de triunfar en las elecciones por 4.744.803 votos, frente a los 2.416.000 votos que había obtenido entonces la fórmula de la Unión Cívica Radical, encabezada por Balbín Frondizi, y el resto de los partidos políticos que habían participado en esa elección no habían superado los 400.000 votos. Eh, en verdad era una proporción, había ganado las elecciones en una proporción de 2-1, ¿no? Y lo cual hace más inexplicable un hecho como el que sucedió. Eh, Nunca se supo con exactitud cuántos muertos ni cuántos heridos hubo, porque el gobierno de facto que continuó después hizo todo lo posible para ocultar esos datos, ¿no? Algunos hablan de 300 muertos, otros de 350, otros de 400, y hablan de más de 1.000 heridos. Basta imaginar la Plaza de Mayo un mediodía, cuando los empleados y las empleadas salen para comer, para almorzar, y que ahí te empiecen a caer bombas desde el cielo, ¿no? Bueno, se fueron 5 horas de bombardeo. Eh, y no fue solo la Plaza de Mayo, bombardearon también la residencia presidencial, donde hoy está la Biblioteca Nacional, bombardearon el barrio de Mataderos, Liniers, San Cristóbal, hasta llegaron al Hospital Ramón Mejía. Eh, y está bueno recordar los nombres de quienes perpetraron este hecho, porque cuando yo se los nombre, se van a dar cuenta que cuando las situaciones no se paran o castigan en el momento indicado, después continúan en la historia, ¿no? Los sublevados estaban comandados por el almirante Samuel Toranzo Calderón, tomaron la base aérea de Morón del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que estaba recientemente inaugurado, y eso usaban como base de reabastecimiento. Además contaron con el apoyo de 300 civiles que tomaron Radio Mitre, donde emitieron una comunicación a la población diciendo que el tirano había muerto. El tirano era el presidente constitucional, que por supuesto no había muerto. Em, ¿Cuál era el propósito del ataque? Bueno, los mismos complotados después lo dijeron. Después que se asesinara Perón, iban a instaurar un tribunato civil integrado por Miguel Ángel Zabal Ortiz, de la Unión Cívica Radical, Américo Gioldi, del Partido Socialista, y Adolfo Vicci, del Partido Conservador. Em, pero bueno, como dije, el presidente no había muerto, estaba en los sótanos del Ministerio de Ejército, de donde seguía dirigiendo eh, las acciones. em, y mientras tanto, el bombardeo continuaba. Una bomba impactó en la boca del subte, otro directo arriba de un colectivo, otro en otro colectivo donde había pibes de escuela primaria que habían viajado de Santiago del Estero para conocer la capital federal. Los trabajadores también reaccionaron, unos 16 grupos convocados por
Augusto Timoteo Bandor y Héctor Tristán, entre otros, comenzaron a llegar a la Plaza de Mayo para defender al presidente. No sé cómo lo iban a defender porque las bombas caían del cielo. Em, bueno, los sublevados decidieron replegarse cuando también las Fuerzas Armadas leales empezaron a responder. Se refugiaron en el Uruguay. Eh, el 7 de julio de 1955, por decreto del Poder Ejecutivo, se dieron de baja 79 marinos, 26 aeronáuticos que habían participado del ataque y que estaban prófugos. Los que quedaron en territorio nacional y fueron detenidos fueron a la Penitenciaría Nacional. El jefe de la conspiración fue condenado a degradación y prisión perpetua. No existen archivos oficiales, como dije antes, de los heridos y los muertos, porque fueron destruidos por la denominada Revolución Libertadora, que luego sí derrocó a Perón. Pero sí se encuentra la nómina de sublevados, y esto es lo que le decía, que es interesante recordar la historia y también tomar medidas, porque escuchen los nombres. Entre ellos estaban los ayudantes del Ministerio de Marina, contraalmirante Aníbal Olivieri, los capitanes de fragata Horacio Mayorga, Emilio Eduardo Macera, Oscar Montes. Mayorga estuvo involucrado después en la masacre de Trelew, con el fusilamiento de 16 prisioneros en 1972. Macera integró la Junta Militar del golpe del 76 con todo lo que sabemos que sucedió. Y Monte fue canciller de esa dictadura. Y entre los civiles, Zavala Ortiz huyó al Uruguay, pero tiempo después fue designado canciller del presidente Arturo Illia y fue quien logró que el gobierno de Brasil detuviera a Perón en el aeropuerto de Río de Janeiro para impedir su retorno en 1964. Geoldi, el del Partido Socialista, fue embajador en Portugal durante la dictadura del 76. Obviamente que este bombardeo fue la antesala del golpe que después se iba a dar en septiembre de 1955. Y Mario Amadeo, que fue canciller de ese golpe, se refirió a ese golpe diciendo que esa revolución, como la llamaban, no fue solamente un movimiento en que un partido derrocó a su rival o en que una fracción de las Fuerzas Armadas venció a la contraria, sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre la otra. Lo decían los mismos funcionarios de ese gobierno. En verdad me parece que es importante recordarlo, por un lado para afirmar el espíritu democrático y el respeto por la decisión del voto del pueblo cuando el pueblo vota, y además también para... Hoy no tiran bombas desde los aviones, pero hay otro tipo de bombas simbólicas, sobre todo cuando se siembra el desánimo en la población día tras día. Y me parece que está bueno recordarlo por nosotros, por nuestro pueblo y también por las generaciones más jóvenes que seguramente no conocieron este hecho. Muchas gracias.